Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer, y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado encontró a uno de los compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados. Fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Una vez 10 ni 20 son las que tu mano me guía, son más de 70 veces. El Señor había enseñado a sus discípulos cómo proceder en la corrección en caso de que algún hermano cometa un pecado. Pero ¿qué hacer si un hermano pide perdón arrepentido, pero luego vuelve a pecar? Y esto no una vez, sino repetidas veces. 7 sean las veces que diga, quedaré siempre. En la mentalidad hebrea, el número 7 significaba totalidad, lo que es pleno, acabado, perfecto. Al preguntar Pedro si debe perdonar 7 veces, quiere saber si el perdón debe tener un límite o no. Que no sabe de cifras, y no una vez 10 ni 20. Era cuestión discutida entre los maestros de la ley cuál debía ser el número legal para perdonar a quien reincidía en el pecado. Por lo general se consideraba que hasta 4 veces. El perdón debía tener para los maestros de la ley un límite, un número. Pedro propone hasta 7 veces. ¿Acaso los discípulos habían comprendido que la misericordia de Jesús no tenía límites? Poner un límite al perdón era convertirlo en un acto imperfecto. Era como decirle al hermano arrepentido: Está bien, te perdono, pero ojo, estoy llevando la cuenta y el perdón tiene un límite. En el fondo no se trataba de un perdón real, sino tan solo condicionado a la enmienda, con la posibilidad de que por la reincidencia y recurrencia el pecador pudiese quedar definitivamente excluido del perdón, a pesar de su nuevo arrepentimiento. Siempre que ando perdida, tú encuentras el modo de hallarme. El Señor responde no solo 7 veces, sino 70 veces 7. 70, múltiplo de 7 y de 10, indica lo mismo que 7, plenitud y totalidad. 70 veces 7, ¿puede la perfección de lo ilimitado alcanzar una mayor perfección? El Señor no solo pide un perdón ilimitado, sino también absoluto. Un perdón que al proceder de la experiencia de haber sido perdonado uno mismo por Dios, de la experiencia de la misericordia infinita de Dios, se expresa no solo en el número ilimitado de veces que se perdona al pecador arrepentido, sino en la actitud interior de perdonar totalmente cada pecado, de no guardar cuentas pendientes, de no decir: perdono, pero las voy contando para sacártelas en cara en algún momento. Se me oscurecen los días, siempre que creo tener la mano en... El perdón que el Señor pide a sus discípulos debe ser tan perfecto como el perdón que Dios ofrece al pecador que se arrepiente. Un perdón que, en vez de quedarse contando los pecados o la enormidad de la deuda, busca siempre y ante todo recuperar al pecador, al hijo o a la hija. 10 ni 20 son las que tu mano me guía, son más de 70.
El Señor propone inmediatamente una parábola o comparación para insistir en la necesidad de perdonar al hermano para alcanzar uno mismo el perdón de Dios. En la parábola, Jesús quiere expresar que Dios se compadece y perdona al pecador, que le suplica misericordia, incluso cuando la deuda es exorbitante. El Señor habla de uno que le debe 10.000 talentos a su rey. Esta suma equivalía a 70 millones de denarios, siendo en aquella época un denario el jornal de un trabajador. En otras palabras, el Señor quiere decir que esta deuda era sencillamente impagable. Esa deuda le fue perdonada a aquel deudor porque me lo pediste. 10 ni 20 son las que tu mano me guía, son más de 70. El Señor habla también de un compañero que a su vez le debía a él tan solo 100 denarios, una suma irrisoria comparada con los 70 millones de denarios que le habían sido condonados justo antes. ¿No debía éste también tener compasión de su compañero y perdonarle esa deuda ínfima cuando el rey le había perdonado tanto? Del mismo modo, Dios espera que aquel a quien Él ha perdonado todos sus pecados sea capaz de perdonar al prójimo que le pide perdón. La conclusión del Señor es fuerte, clara y contundente. Dios le retirará su perdón a aquel que, habiendo sido él mismo perdonado, cierre su corazón a la compasión y se niegue a practicar el perdón con sus hermanos humanos. Siempre que caigo rendida, el modo de levantarme. El rey de la parábola del Evangelio de hoy no perdonó a su empleado por justicia, sino por amor, porque tuvo lástima de él. El mensaje de esta parábola es que debemos perdonar siempre, aun en los casos en los que por justicia legal no estemos obligados a perdonar. El punto de vista es mirar cómo Dios perdona nuestras ofensas, las olvida y se alegra porque volvemos a Él. Esa alegría que encontramos en Dios debemos transmitirla a nosotros también cuando un hermano nuestro recapacita y reconoce su error. El mandato de Jesús este domingo es que miremos nuestro corazón, sabiendo perdonar, olvidar y pasemos a vivir en el amor. Siempre que ando ofendida y se me oscurecen los días, siempre que creo tener la mano en cada partida, siempre me muestras la luz que da el color a la vida. Y se me olvida la ofensa, la razón y la partida.